Más bebés, esperemos que esto sea la tónica, que poco más vayan viendo más bebés aquí. Es una bendición. Así que tenemos que orar al Señor también para que el Señor nos siga ayudando a extender la estaca, tanto en compromiso de los miembros y lugar donde podamos también tener un espacio para los niños, que va a ser una bendición, y que podamos también seguir creciendo. Hasta aquí nos ha traído el Señor y el Señor nos seguirá guiando, nos seguirá llevando. Así que, qué bendición. Vamos a comenzar esta predicación ahora. Y estamos en la penúltima, decíamos que el tiempo se va, el tiempo va pasando rápido. Estamos allá en la penúltima predicación del libro de Oseas. Estamos ya en lo que en algunas series de Netflix sería el desenlace, el final ya. Ya hemos llegado hasta aquí el Señor nos ha ido guiando, nos está hablando, y ahora el Señor nos va a hablar de una manera, yo creo que contundente, como ha ido hablando en el libro a través del profeta Oseas. Pero qué buen tema es algo como la muerte. Vamos a leer primeramente el texto y después pasaremos ya a ir exponiendo, ¿no? Dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 13. Cuando Efraín hablaba, cundía el temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Ahora sigue en su pecado, con su plata se ha hecho imágenes de fundición, ídolos de su invención, todo obra de artificio. Y entonces dice a los sacrificadores que besen a los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se disipa, como la paja que la tempestad se lleva de la era, como el humo que sale por la chimenea. Mas yo soy el Señor tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como un león, como un leopardo, los acecharé en el camino. Como la osa que ha perdido a su hijo, los atacaré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como el león. Las fieras del campo los despedazarán. Tú te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades y tus jueces y a los que dijiste, dame un rey y príncipes? Te di un rey en mi furor y te lo quité en mi ira. La maldad de Efraín está asegurada, a buen recaudo su pecado. Le vendrán dolores de mujer que da luz, pero es un hijo insensato, pues no se coló a tiempo en el punto mismo de nacer. No se colocó a tiempo en el punto mismo de nacer. De mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Seol, yo seré tu destrucción. La compasión se ocultará a mis ojos. Aunque él fructifique entre sus hermanos, vendrá el viento del este, el viento del Señor que sube del desierto, y se secará su manantial, se agotará su fuente. Él despojará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres embarazadas serán abiertas en canal. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que a veces tú nos hablas, Señor, de manera dura para nosotros, pero necesaria para que volvamos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos guías, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder comprender esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender más lo que tú quieres de nosotros, a poder destruir estos ídolos que hay en nuestro corazón, para que solo tú seas el que reina, que nuestra confianza esté solamente en ti, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una palabra dura, sobre todo como acaba. Es una palabra que
No sé, los que sois padres o los que hemos tenido padres, a veces es necesario hablar a los hijos un poco más duro para corregir. Yo me acuerdo que esas palabras de mi padre duras fueron las que mejor me hacían guardarme del peligro, del mal. Y así Dios habla a su pueblo. Recordar algo antes de comenzar la predicación, aunque ya comenzó, pero recordad, Dios es soberano. Si Dios hubiera querido destruirte, ya lo hubiera hecho. Entonces, si la palabra dura tú recibes, es porque Dios te está amando, te está corrigiendo, quiere que vuelvas a Él. Si te sientes señalado, si te sientes confrontado, da las gracias a Dios, porque ese es tu Padre que te ama. Como el Padre que ama al Hijo, que corrige, así te ama el Señor. Y comenzamos con esta penúltima palabra, predicación. Hay un tema que trae de cabeza a la humanidad: la muerte. La muerte. Y parece que solo habla 2 versículos o 3 de la muerte en este pasaje tan largo, no es tan largo, pero los versículos son largos, 16 versículos. Pero es que todo tiene que ver con esos pasajes centrales. La muerte, la forma de encarar la muerte. Es un tema candente, como hemos dicho, que trae de cabeza, porque no se ha encontrado una solución en la humanidad, ni en la ciencia, para poder satisfacer, solucionar el problema de la muerte, la destrucción de la muerte. Esta vida es un misterio. Nacemos, y aquí tenemos 2 bebés que hace poco lo hicieron. Son bonitos, son preciosos, lloran, crecen, se alimentan. Después ya crecemos, nos reproducimos, tenemos nuestros propios hijos. ¿Me recuerda los libros de conocimientos del medio en el colegio? Nos reproducimos, morimos. Y eso es un hecho constatado, no es una hipótesis, todo esto va a suceder. Vamos camino hacia la muerte. Y la ciencia se ha esmerado siempre de alargar la vida. Bueno, y Dios en su misericordia lo ha permitido, porque tenemos fármacos que antes a lo mejor nos moríamos como con 50 años y ahora con 70, 80 años. 80, ya estamos ya en los 80 y tanto. Pero antes no se duraba tanto. Entonces, Dios va obrando de esta manera, pero la muerte no se puede esquivar. La muerte es tan verdadera como la vida misma, dice. Y es algo que vamos a enfrentar tarde o temprano. Y se vive, y esto nos trae de cabeza el miedo a la muerte. Tú le preguntas a cualquiera ¿cuál es tu mayor miedo? Posiblemente te va a decir, a morir. O te va a decir, la muerte de un ser querido. Pero la muerte siempre está ahí entre los mayores miedos. Incluso uno le da, ¿cómo será? ¿Cuándo será? ¿Qué se siente? Son esas preguntas que inquietan ahí, ¿no? Y se vive afanado en este tiempo, pero por un lado está eso, pero por otro lado llama la atención que se vive afanado en este tiempo. Se vive afanado viviendo, parece que vamos a vivir para siempre aquí. Pero nos da miedo la muerte, porque ¿sabes qué sucede? Que el ser humano trata de hacer lo posible para no pensar en la muerte. Por eso no se habla de la muerte. Y fíjate tú, llevamos 5 minutos de predicación y ¿cuántas veces he dicho ya muerte? Hoy en día es un discurso no políticamente correcto hablar de la muerte. Pero hay que hablar de esto. Y es duro también a veces tocar estos temas. Pero el ser humano vive afanado, sin querer pensar en la muerte, porque no hay una solución a ese tema en el ser humano. En nosotros mismos no hay una solución para la muerte. Y ese día va a llegar, pero tratamos de no pensar en eso. ¿Y qué hacemos? Es un círculo vicioso. Fabricamos ídolos que nos ayuden a olvidar ese hecho. Vivimos el día a día, carpe diem, aprovecha el momento, aprovecha el día, vive el día, camina en el día.
que es muy diferente a que todo día tiene su afán de la Biblia. Parecen dos enseñanzas iguales, pero son totalmente distintas. Porque uno se basa en la confianza de Dios, a Dios, y otro se basa en vive el momento, aprovecha, no pasa nada. Sé tu propio dueño, sé tu propio Dios. Uno emana del corazón de Dios, que es todo el día tiene su afán, todos los días tiene su afán, y otro nace del corazón idólatra del ser humano, que es vive el momento, sé feliz al máximo, disfruta, no importa que nada daño. Entonces tratamos de olvidar el tema de la muerte viviendo afanados, como qué hacer, pero algo que distrae el camino verdadero para vencer la muerte. Y este es el círculo vicioso, que el ser humano, al tener miedo a la muerte, busca ídolos, satisfacciones, que son una distracción real para buscar el verdadero camino que vence a la muerte. Y bueno, yo en la gente que no conoce a Cristo, que está lejos, que no ha sido revelado por Dios el camino, yo puedo entender que vale, yo podía estar ahí si no fuera por el don de Dios. Pero nosotros los cristianos a veces actuamos igual o peor, porque sabemos la verdad, pero queremos vivir en un hedonismo del placer en este mundo y olvidamos la muerte y olvidamos a Dios. Y esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel en el tiempo de Oseas. Entonces, cuando se habla de la muerte en general, se piensa, cuando tú hablas con cualquiera de la muerte, se piensa en querer evitar el trance del cual nos espera en el ocaso de esta vida. Esto es porque los focos se ponen en esta vida. Pero cuando hablamos de la muerte, de vencer a la muerte, una parte teológica, bíblica, no nos estamos refiriendo al trance. Para un cristiano eso no es la muerte. Para un cristiano ese es el camino a casa. Cuando hablamos de la muerte, de que la muerte ha sido vencida, estamos hablando de otro tipo de muerte. La muerte espiritual y la muerte eterna. Aquel que pone la vida en los ojos en el Dios, que no se afana el foco de este mundo, la muerte será solamente un trámite, un recuerdo de nuestra humanidad caída, pero que nos lleva a la gloria bendita. Entonces, ¿qué dirías tú si ahora mismo te digo que la muerte ha sido vencida? ¿En qué piensas cuando te digo, la muerte ha sido vencida? ¿Qué pensarías si te digo que hay una forma de pasar por encima de esta muerte? ¿Qué pasaría si te digo que ha habido un destructor que mató la muerte? Ojo, hay la muerte física que vamos a tener que pasar todos, pero no es la muerte para nosotros. Hay un médico, el médico que estaba hablando me llamó porque yo no sé, no creo que sea evangélico, pero tenía una profundidad muy grande en las cosas que decía. Y decía, si sabes enfocar bien en tu corazón, en la fe, la muerte realmente no existe. La muerte no existe. Porque si hemos dicho que la muerte física es el camino a casa, y la muerte espiritual y eterna ha sido vencida, ¿en qué lugar queda la muerte? La muerte no existe. Tú podrás pensar, qué iluso eres, pastor. No, la muerte no existe, vamos a verla ahora. Pero sí es cierto, no existe para algunos. No existe para algunos, pero existe para otros. El camino a la muerte, el camino de la muerte. La humanidad caída va camino de la muerte. La humanidad caída va camino de la muerte. Y tenemos que ver, el ser humano en su naturaleza va camino de esta muerte, desde el pecado de Adán. Nace pecador. El corazón pecaminoso camina lejos de Dios. Esto hace que entre en un bucle de círculo vicioso. Busque otros dioses
y esto a su vez se convierta en una condena. Fíjate cómo comienzan los primeros versículos. Cuando Efraín hablaba, cundía el temor. Fue exaltado Israel, mas pecó en Baal. ¿Qué pasó? Efraín fue, como parte del pueblo de Israel, levantado por Dios, salvado, sacado de la esclavitud del pecado. ¿Pero qué pasó? Que con las bendiciones de Dios que Dios le había dado, había construido ídolos. Había construido ídolos. Eso pasa muchas veces con nosotros. Dios nos bendice con un trabajo. Dios nos bendice con la vida. Dios nos bendice con una esposa, con un esposo. Dios nos bendice con hijos. Pero podemos convertir en esto un ídolo. Y olvidarnos de Dios y adorar a estos ídolos. Y que aquello que Dios nos da, bendecirlo todo en pos de los ídolos. Por eso, a pesar de las bendiciones de Dios, adoraban a otros dioses. El pueblo de Israel había sido tristemente desobediente cuando había sido tremendamente bendecido. Ellos habían vivido las liberaciones, las bendiciones, las promesas de todos los pueblos que había. Dios tenía al pueblo de Israel en palmita, como se suele decir. Pero ellos empezaron a construir otros dioses. Para ellos Dios pasó a un plano menos importante, aunque decían que seguían clamando a Dios. En eso se parece mucho a muchos de nosotros. Empezaron a adorar a otros dioses, aunque se hacían llamar el pueblo de Dios, pero esto ya lo hemos visto en varias predicaciones. La respuesta a las bendiciones de Dios fueron la adoración a otros dioses. Esa fue la respuesta. ¿Cómo tú respondes a las bendiciones de Dios? ¿Con otros dioses? Y tú me dices, bueno, vale, estamos hablando de idolatría, pero ¿qué tiene que ver esto con la muerte? Más de lo que te imaginas. Más de lo que te imaginas. Porque todo esto conduce a la muerte. Aquel que ha sido salvado, aquel que tiene a Cristo como único Señor y Salvador, no va a construir, puede tener sus momentos, sus despistes, pero no va a vivir una vida en pos de los ídolos. No va a vivir una vida negando a sus señores para siempre. Por lo tanto, la construcción de los ídolos, el afanarse a los ídolos, la confianza en los ídolos, te convierte en esclavo. Si te convierte en esclavo es que no has sido libertado. Si no has sido libertado, no has sido salvado. Por lo tanto, vas camino de la muerte. Fíjate lo que dice el versículo 3. Por tanto, serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que se disipa, como la paja que la tempestad se lleva de la era, como el humo que sale por la chimenea. No sé, alguna vez habéis salido por la mañana temprano a hacer deporte, a andar o a hacer algún mandado y hay una niebla. Y esa niebla dura, sobre todo en verano, eso no dura, el rocío eso no dura nada. Dura nada. Cuando sale un poquito el sol, ya se seca. Se disipa. ¿Qué es la paja por el viento? Hablábamos el otro día del viento, que lo puedes sentir, pero te destruye cuando sopla fuerte. ¿Qué es una paja en el viento? ¿Qué es el humo? Cuando sale por la chimenea, pero después se esparce en el paso. Pues así es los ídolos que tú confías o que puedes confiar. Así son. Así es la vida de aquel que busca la llenura en los ídolos. Todo vanidad. No hay fundamento. Hay vacío. Hay muerte. Hay muerte. No pensemos que nosotros podemos. A veces pensamos esto. Yo puedo. Nos pensamos que haremos cara a la muerte. O que vivimos para siempre. Que para la muerte queda mucho. Pero paso a paso nos estamos acercando. Nuestra vida es así, como la paja. Es como el rocío.
Hoy estamos aquí. Yo que estudio la historia, estudio tantos años, digo yo, madre mía, estos hombres en un día vivieron pensando que vivirían para siempre, pero un día murieron. Esto sucederá con nosotros. Nosotros estamos aquí, estamos pensando que viviremos para siempre aquí, pero aquí no, vamos a vivir para siempre. Algún día esto se va a acabar. ¿Y en qué está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Estás enfocándote en lo de... No, mira, si tú dices, no, me estoy afanando con esto porque me gusta esta vida se va a acabar. Va a llegar la muerte. ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿Dónde tienes puesto tu corazón? Ya lo decía el Señor Jesucristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Porque eso es lo que va a quedar. Ya lo decía el Señor Jesucristo, no hagáis tesoro en la tierra, donde todo, parafraseando, va a desaparecer, donde todo se pudre. Hacerlo en el reino de los cielos. ¿Dónde tienes puesto tú tu corazón? ¿Dónde tienes puesto tu vista? Cuando hemos visto ahora una gran verdad, que todos moriremos. Todo, como dirían en las típicas películas, ¿vamos a morir? Sí, todos vamos a morir. Todos. Por eso, ¿cómo te estás acercando a la muerte? Estamos conduciéndonos hacia la muerte. Cada día, cada hora, perdona que me ponga un poco en esto, suavemente en esto, cada día, cada hora, tu cuerpo se está apagando, tus células se están apagando. Nacemos y cada día cumplimos años, sí, y celebramos los cumpleaños, pero cada día nos estamos acercando más a la muerte. Cada día nos estamos muriendo. Y esto hay que pensar. ¿Cómo estás enfocando tú este momento? Nos creemos gran cosa y nos olvidamos de Dios. Y yo te aconsejo, no te olvides de Dios. Vive como si fueras a morir hoy. Nos hacemos nuestros propios ídolos. Y así decir, yo puedo vencer a la muerte con mis ídolos. Te digo que si tienes un ídolo, te estás atando. Un ídolo te convierte en esclavo, como he dicho antes. Por lo tanto, no somos libres y caminarías en pos de la muerte en cadenas. ¿Y cómo seremos librados de la muerte? Esa es la pregunta del millón. Ahora viene, pero antes de la respuesta de cómo seremos librados de la muerte, viene una advertencia seria, que nos conduce a saber cómo nos seremos liberados de la muerte. Una advertencia que libra de la muerte. Lo primero que debemos saber es lo siguiente. Esta es la advertencia. Tú te crees suficiente para vivir en esta vida, vives afanado, te olvidas de todo y de Dios, pero bien, aquí ya está Dios de nuevo, mostrando su autoridad. En el versículo 4 al 5. Dice al pueblo de Israel, tú te estás desvaneciendo, tú te estás perdiendo, tú vas a ser destruido, pero recuerda algo, yo soy el Señor tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y te conocí en el desierto, en tierra seca. A pesar de nosotros, Dios sigue siendo Dios. Dios está en su trono. Y si eres parte del pueblo de Dios, aunque puede que andes despistado con otros ídolos, Dios no se ha desentendido de ti, como venimos diciendo varios domingos. Dios no se ha desentendido de ti. Dios no se ha desentendido de su pueblo. Dios podía haber destruido a Israel en el tiempo de Osea, pero les está avisando, como veremos en el último capítulo la semana que viene. Dios no quiere que su pueblo se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas. Por eso, como decíamos el domingo pasado, Dios está esperándote a la vuelta de la esquina donde tú lo dejaste. Dios está esperándote que destruyas esos ídolos y se los conviertas en algo para gloria de Dios. Que los redimas y seas el primero Él en tu vida.
Cuando digo destruir, no estoy hablando físicamente, porque si tu ídolo es tu esposo o tu esposa, no vas a destruir a tu esposo o tu esposa, o tu hijo. Hablo de destruir el altar que tú has hecho de él. Que destruyas ese altar y sabrás amar bien a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu trabajo. Amar correctamente. Por eso, como decimos el domingo, Dios te está esperando. Dios quiere que tú rompas las cadenas de la esclavitud. Dios quiere romperte esas cadenas de esclavitud que te atan a los ídolos y que vayas a Él, pues no hay otro Dios, no hay otro Salvador, no hay otra salvación ni forma de vencer a la muerte. Hay 1 Timoteo 5:6 que dice: pues hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor está marcando el camino aquí delante tuya. El mismo Señor Jesucristo en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo siempre que leo este pasaje me gusta leerlo, porque cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, tiene un tono de exclusividad. Quiero decir con esto, Jesús viene a decir: yo soy el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie puede salvarse fuera de Cristo. Nadie puede vencer a la muerte fuera de Cristo. Y esto es serio, que lo sepamos. Por eso Dios sigue siendo Dios, tanto para la salvación como para el juicio. Advertencia ante la naturaleza de nuestro corazón. Aquí hay una advertencia de quién es Dios y una advertencia de lo que estamos hechos nosotros. Advertencia ante la naturaleza de nuestro corazón. ¿Sabe lo que hay en nuestro corazón muchas veces ante Dios? Ante las bendiciones de Dios, ante el que Dios nos quiere salvar, ante que Dios nos quiere que volvamos a Él, nos está esperando. ¿Sabe cuál es nuestra respuesta? Arrogancia y desagradecimiento. Arrogancia y desagradecimiento. Dios libertó al pueblo de Israel, los llevó por el desierto a la tierra prometida. Pero ¿cómo responde el pueblo de Israel en los tiempos de Oseas? Desagradecimiento, arrogancia y poca memoria, olvido. Fíjate lo que dice el versículo 6. En sus pastos se saciaron y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Wow, esto me suena mucho. Así somos. Así somos si tenemos otros ídolos y no reina Dios en nuestro corazón. Nos acordamos de Dios cuando truena, cuando hay problemas, cuando estamos en la miseria, cuando no encontramos salida. Pero cuando Dios nos sacia, cuando Dios nos bendice, que es Él que nos sacia y nos bendice, que es Él mismo, para que le demos gloria a Él, ¿qué hacemos? Esa gloria se la damos a los Baales. Esa gloria se la damos a otros ídolos. ¿Y qué hacemos nosotros con esto? Nos estamos matando espiritualmente por dentro. ¿Sabe qué significa morir espiritualmente? Que no estamos viviendo el gozo de la salvación que el Señor nos ha dado. Cuando morimos espiritualmente, cuando todos conocemos como el enfriamiento espiritual. Y me da gracias a Dios por estas bendiciones. Y Señor, tú me lo has dado, tuyo es. Lo que hacemos de eso un ídolo, o se lo damos a los ídolos que creamos. No estamos lejos de esto. Podemos hacer un análisis de la humanidad general. Y la humanidad ha sido dada la vida a Dios, por Dios. Todo Dios nos ha dado la vida. Dios bendice a la humanidad, incluso a los no creyentes, con el agua, con el sol, con días, con el aire, con el amor. Es una bendición. Pero ¿cómo responde el ser humano?
no quiere saber de Dios. Olvido y arrogancia, desagradecimiento. Bien, aquí yo puedo entender, bueno, no lo justifico, pero puedo entender, porque ellos no han conocido al Señor. Aunque, como he dicho antes, esto no les exime de su responsabilidad en el día del juicio. Pero ahora, cristiano, tú has sido bendecido igual que el grupo anterior. Tienes la vida, tienes el amor, tienes el trabajo, tienes el aire, pero supuestamente con una bendición superior y mayor. Porque has sido salvado, libertado y dado la vida eterna. Has reconocido con tu propia boca, si eres cristiano, que Cristo ha muerto por ti. Has dicho en solemne declaración que Él es el Señor de tu vida y que a Él te debes. Pero sigue respondiendo de manera con olvido, arrogancia y desagradecimiento. ¿Sigues creyendo en otros dioses? No, yo solo creo en Dios. Cuidado, que el corazón es muy sutil. Aquello que estamos haciendo el estudio del libro, lo estamos viendo. Que hacemos un ídolo hasta del aire, si queremos. Por eso Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Sigues poniendo otra prioridad a la comunión con Dios? ¿Qué está por encima de Dios? ¿Qué está por encima de que te pares a orar un tiempo con Dios? ¿Qué está por encima de que te congregues un domingo con Dios? ¿Qué está por encima de que busques a Dios? ¿Qué está por encima de tu tiempo con Dios? ¿Qué está por encima de que hayas quedado con orar y no puedas orar? ¿Qué está por encima del domingo, del día del Señor? Aquello que está por encima, es ahí tu ídolo. Es ahí tu ídolo. ¿Y qué dice Dios a esto? Yo seré para ellos como un león, como un leopardo, los echaré en el camino. Dios puede tratar contigo de dos maneras, como hemos dicho siempre. Si estás en la iglesia, juegas a las iglesias y no hay un arrepentimiento genuino en tu corazón y realmente no te has arrepentido, eres una cabra en medio de las ovejas, comprende la palabra, Dios te puede pasar por alto todas otras cosas, pero en el juicio final te va a decir, no te conozco. O puede que si eres su hijo, que si te has arrepentido, pero vivas haciendo otros ídolos por tu desobediencia, Dios puede tener un trato fuerte contigo en esta vida. Como pasó con Job. Mira, y Job era íntegro. Pero ¿qué hizo Job? ¿Qué hizo Dios con Job? De lo alto lo bajó al polvo. Dios puede tener ese trato contigo. Yo no jugaría. Y no por meter miedo, es la realidad. No jugaría a los ídolos. No jugaría a tener otro, porque Dios es celoso, como hemos visto en el pasaje de Oseas hace 2 semanas. El trato de los ídolos conduce a la muerte. El versículo del 8 al 13 son tremendos. Y esto es una advertencia, es la corrección de un padre amoroso. Yo creo que si tú estás aquí escuchando esto, déjame decirte que Dios te ama mucho. Que Dios te ama. Porque te lo está diciendo para que vuelvas a Él. Para que rompas esos ídolos. Para que puedas el día de mañana encarar la muerte como un santo de Dios. Porque fíjate, dice Dios que lo devoraré como el león, las fieras del campo lo despedazarán. Te perdiste Israel, mas en mí está tu ayuda. Está diciendo Dios, vas a pasar cosas muy malas. El pueblo de Israel iba a ser conquistado, iba a ser destruido por los asirios. Pero Dios tiene un trato con ellos. Y esos tratos de la destrucción del pueblo de Israel es lo que se puede vivir nosotros como cristianos si no queremos tener la comunión con Dios. Dios va a tener un trato contigo fuerte. Dios puede destruir, Dios puede ponerte tu mundo patas arriba para que en Dios pueda ordenarlo, para que vuelvas a Él. Por eso yo te quiero evitar unas malas consecuencias. Porque fíjate lo que dice Dios también. ¿Dónde está tu rey para que te salve? ¿Dónde está tu rey, príncipe? ¿Dónde están tus jueces para que te salven?
Acordaos algo. Israel, el reino del norte, había hecho un ídolo de su rey. Pero llegará un momento que aquello que tú te estás aferrando fuera de Dios, que piensa que te va a salvar, le pidas ayuda y no puede ayudarte, porque ante la muerte nada te puede ayudar. Por eso da tanto miedo, porque eres tú cara a cara ya con Dios, tanto para lo bueno como para lo malo. Si estás escuchando la voz del Señor en este momento, escúchalo, porque después puede ser tarde y nadie te librará del juicio, ni siquiera el rey. No quiero hablar de condena, no quiero hablar de condenas, porque ahora viene la gracia. Pero un día la misericordia de Dios ya no estará para siempre en aquellos que Dios ha estado llamando y no le recibieron en el momento. Muchos serán llamados, pocos serán escogidos. Por eso quiero conducirte a Él como pastor, para que recibas su gracia y misericordia. Pero para esto es necesario que destruyas esos ídolos. Porque de otro modo, ¿cómo vas a encarar la muerte? En vez de estar frente a Dios Salvador que se está presentando hoy aquí y libertador, llegará un día en que estarás ante el mismo Dios, pero esta vez como juez justo. ¿A qué Dios? ¿Cómo, en qué modo? Aunque Dios es el mismo, obviamente, no quiero decir una herejía, pero ¿de qué modo te vas a acercar a Dios? ¿Ante el Dios Salvador o ante el Dios juez? Pero tengo una buena noticia antes de acabar. Hay un destructor de la muerte mismo. Hay un destructor. ¿Os acordáis? El ángel, como en Éxodo, y esto es una buena tipología de quién es Dios. En Éxodo, la última plaga, el ángel del Señor descendió para matar a todo primogénito. Y todos iban a caer. Todos podían caer. Dios no iba a distinguir, solo con una distinción, que vamos a llegar ahora. Pero ese era Dios, no era un demonio, era Dios, que iba a destruir. ¿Por consecuencia de qué? Del pecado. Y eso es una tipología de quién es Dios y lo que será el juicio. Pero hay algo maravilloso que pasó. ¿Qué dijo Dios en su misericordia a su pueblo? Pon la sangre de un cordero en la puerta, en las jambas, en los dinteles. Y el ángel de la muerte, el ángel del Señor, cuando pase por la puerta y lo ve, la muerte pasará y no destruirá ese hogar, ese primogénito. Quedaros con esto. Ahí había algo que podía dar, mira, ahí ya tenemos una respuesta de que hay algo que puede rendir cara a la muerte. Y era una sangre, la sangre de un cordero. Pues así es Dios. Es poderoso tanto para dar y quitar, porque a Él le pertenece todo. Hemos leído, no temáis a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. ¿Cuántos mártires en la iglesia del Señor han muerto? Matados por aquellos perseguidores en los círculos romanos, devorados por los leones. ¿Y sabes cómo morían ellos? Cantando salmos. ¿Sabes cómo morían mártires? Murió Esteban diciendo: Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. El primer mártir de la iglesia. Y los mártires morían dando gracias a Dios y alabando el nombre de Dios. Pero tú sabes por qué pasaba esto. No porque eran personas de otra pasta, no porque eran Superman, eran igual que nosotros, pero ellos tenían claro de que no tenían que temer a aquellos que iban a destruir el cuerpo, porque no podían destruir el alma y su alma estaría seguro en Cristo. Esa es la diferencia, desde enfocar de una manera cierta y con fe la muerte.
Como decía Julianillo Hernández, que fue un reformador español, se puede decir, protestante, que fue muerto en la Inquisición, le decía: valor, camarada, ya llega la hora en la que el Señor nos reciba con sus ángeles. Cuando él iba a morir, le decía a sus compañeros. Dios nos está enseñando a morir. Hermanos, amigos, esto es más real que este mundo mismo. Este mundo mismo es vanidad, la muerte es real, la vida eterna es real, más real que esto mismo, porque esto va a acabar. Este mundo es una neblina que se va a desvanecer, es una paja que va a ser llevada por el viento. Y esto será y lo que estamos hablando será para siempre. Como el pueblo de Israel era liberado de la muerte con la sangre del cordero, lo hemos quedado ahí. Ahora bien, tengo una buena noticia. Tengo una buena noticia. Porque hoy el Señor nos está enseñando a morir. Y tú puedes ser liberado de la muerte. ¿Y sabes por dónde? ¿Sabes cómo? Es por la sangre del perfecto Cordero. El Cordero que quita el pecado del mundo. Lo que pasó en Éxodo era una tipología de lo que realmente es la salvación, la muerte y la vida eterna y el juicio divino. En Juan 1:29 decía: al día siguiente Juan vio a Jesús y se acerca y a él le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate, y aquí llegamos al pasaje clave de este capítulo 13. El versículo 14 que dice: de manos del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Seol, yo seré destrucción. La compasión se ocultará mis ojos. Vamos a quedarnos con la primera parte. Muerte, yo seré tu muerte. Te libré, te redimí del Seol. ¿A qué se está refiriendo aquí el profeta? ¿Quién está señalando? ¿Quién está hablando? Dios. El Señor Jesucristo lo que iba a hacer, bajar, descender, para que tú tuvieras vida eterna. Hermanos, tenemos que ver algo aquí. Tu pecado, tu naturaleza humana, te tenía camino a la muerte. Nosotros íbamos camino a la muerte. Como también el pueblo del Éxodo estaba camino a la destrucción si no hubiera sido por la sangre. Ahí Dios no hubiera diferenciado entre israelitas y gentiles, egipcios. Si no hubiera visto la sangre, Dios hubiera entrado en esa casa y hubiera destruido al primogénito. La muerte hubiera entrado, ya hubiera sido Egipto, hubiera sido judío. ¿Pero qué hacía diferente? La sangre del Cordero. ¿Qué te hace diferente a ti a la hora de enfrentar la muerte? A una persona que infelizmente no ha conocido al Señor, precisamente el Señor y su sangre que te ha limpiado de todo pecado. Porque por Él sabe que tienes vida eterna. Dios te ha puesto por delante hoy aquí el camino de la vida para saber morir. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te vea? ¿A través de la sangre o como tú eres, con tus ídolos? ¿Cómo quieres encontrarte tú con Dios? ¿Quieres el juez o quieres el libertador? Dios se está poniendo frente a ti en estos momentos como libertador, como el Padre amoroso que te ama, que te cuida. Dios se pone delante de ti como Señor, como amor. Recibe ese amor. Llénate de Él. Siéntete amada, amado por Él. Por su gracia, por su cuidado. El tiempo se acaba. Yo no sé cuánto tiempo nos queda. Pero que estoy seguro que a no ser que el Señor venga y seamos transformados directamente, vamos a morir. Para que lo corruptible sea incorruptible, tenemos que morir. ¿Pero qué tipo de muerte? ¿Qué tipo de muerte? Por eso te digo, recibe ese amor, recibe esa gracia. El tiempo se acaba, por eso arrepiéntete.
Arrepiéntete, ya sea por primera vez o ya sea que estés frío, ya sea que tengas otros ídolos. Arrepiéntete, pide perdón al Señor y tienes encuentro con el Padre amoroso que está a la vuelta de la esquina donde tú lo dejaste esperándote. Arrepiéntete, ven a Cristo y la muerte no tendrá poder sobre ti. Busca al Señor, rompe con esos ídolos que te esclavizan, porque ellos no podrán salvarte. Tú no podrás salvarte, yo no podré salvarte. Solamente Cristo puede salvar a aquel que venció la muerte. Primera de Corintios 15, 55, 57. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Por gracia sean dadas a Dios que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo. Él te salvará, te libertará. Ven. Y deja de creer que tú puedes. Deja de jugar a esto. Esto no es un juego. Ven y pon las cosas delante de Dios. Ponte delante de Dios. Ven a Cristo. Solo Cristo es quien ha vencido la muerte y puede hacerte más que vencedor. Como dice Pablo Romanos 8, 37 al 39. Sin embargo, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, fíjate, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, amigos, Dios no se ha desentendido de ti. La respuesta es este mensaje. Que Dios quiere que camines en esta vida pensando que esto se acaba, pero que comienza un nuevo día, una luz que llena todo, un momento, un lugar más lindo de lo que tú puedes imaginar, de lo más lindo de la tierra. Un lugar donde el Señor espera y donde el Señor tiene preparado morada para ti. El Señor quiere que tú pienses en esto. Que sí, que vivas esta vida, pero día a día. Pero pensando en el reino de Dios y justicia, poniendo los ojos en Jesús, sabrás vivir mejor esta vida. Porque entenderá que todas las cosas ocurren con el propósito con el que fuimos llamados. Y todas las cosas acontecen para bien. Dios no se ha desentendido. Puede que tú te hayas desentendido, pero Él está esperándote ahí. Por eso, aunque tengamos que morir, pero morir para el cristiano es vivir. Morir es vivir. Él no quiere que mueras en la muerte eterna. Quiere que vivas. Él no quiere que estés en el infierno, porque Él mismo mató a la muerte muriendo por ti. Para que tengas vida. Que vivas vida, verdadera vida. No esta vida que se desvanece. Esto se va a acabar. Que a veces pensamos, como solo conocemos esto, nos aferramos tanto a esto que olvidamos las promesas del Señor. Pero qué maravilloso será el día que estemos en nuestro lecho, esperando, terminando nuestro tiempo, en el tiempo de descuento. No sé cómo será, si rodeado de tu familia o solo, a veces te puede pasar algo solo, pero no estarás solo, porque el Señor mismo estará dirigiéndote. Porque ¿qué dijo el Señor en su palabra? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa también ese día de la muerte. Él mismo te conducirá con sus ángeles, donde serás recibido en gloria por el Señor, por Dios. Yo no sé cómo moriré, pero ya sea rodeado de gente o no, no moriré solo, porque el Señor está conmigo. Quiero y deseo en mi corazón que puedas decir lo mismo. El Señor está conmigo. Y qué lindo será cuando afrontemos esto. Cuando cerremos nuestros ojos. Cuando dejemos de respirar el último aliento de nuestra vida. Para abrir nuestros ojos en la eternidad y ver eternidad.
para dejar de respirar este aire y poder exhalar el aire de la eternidad. Qué lindo será cuando allí, junto con nuestros hermanos que nos antecedieron, estemos adorando a nuestro Dios. Piensa, la muerte para el cristiano no existe. Es solamente el camino a casa. Es solamente el camino al lugar donde Dios nos ha preparado. Es solamente el camino por lo que realmente venimos a este mundo. Como me dijo mi madre hace poco, nacemos para morir y estar con Cristo. Y Dios nos quiere enseñar a morir. ¿Y cómo se empieza a morir? No está hablando de morir de la muerte eterna, al morir al yo, al morir a los ídolos, al morir, al pisar la serpiente y decir, Señor, he aquí tu Hijo. Quiero aprender a morir para vivir para siempre contigo. Que muera yo para que tú vivas y crezcas más. Y créeme que así la muerte habrá muerto. La muerte habrá sido vencida y tú vivirás para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.